Gloria al Señor. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Amén. Gloria al Señor. Gálatas 6, 7 al 8. Amén. ¿Lo tienen? Los versículos muy conocidos. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Quiero que todos repitamos el 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. ¿Se puede sentar? Gloria al Señor. Amén. Seguimos adelante en este día, hermanos, y esperamos que la palabra de Dios nos ministre. Amén. ¿Cuántos tienen un corazón dispuesto para recibir esa palabra? Gloria al Señor. Tenemos que disponer nuestros corazones, que seamos buena tierra. Gloria al Señor. Amén. Y el título, el tema de este día, la palabra que el Señor nos trae en este día es: ¿para qué estamos sembrando? Amén. ¿Para qué estamos sembrando? Gloria al Señor. El Señor ha establecido leyes, amén, en la tierra, en el universo. Dios tiene leyes que gobiernan y rigen, ¿verdad? El universo, la tierra. Y son leyes, hermanos, que tienen sus consecuencias, ¿verdad? Si esas leyes se violan. Gloria al Señor. Y una de ellas es la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Lo que sembramos, eso cosechamos. O sea, no vamos a evitar cosechar en un futuro. La cosecha a veces no viene rápido, pero viene. Amén. Y según lo que estamos sembrando, eso mismo vamos a cosechar. Y son cosas que a veces no les damos importancia, no la tomamos en serio, ¿verdad? Como que tomamos nuestra vida y seguimos ignorando algunos mandamientos del Señor, y tarde o temprano vamos a tener que asumir nuestras consecuencias. Amén. No las vamos, hermanos, a evitar. Gloria al Señor. Hoy en día hay muchas personas escuchando y creyendo la misma mentira que Satanás le dijo a Eva en el jardín del Edén, ¿verdad? ¿Cuál fue esa mentira? Satanás le dijo: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol que está en el huerto. Eso está en Génesis capítulo 3. Y Eva le corrige: no, Dios no dijo eso. Dios dijo que no comamos solo de uno que está en el medio del huerto, ¿verdad? Porque Satanás siempre exagera las cosas. Dios había dicho que solo era uno, y Dios dijo que no coman de ninguno. Como quien dice, cuántas prohibiciones, ese Dios de las prohibiciones, ¿verdad? Pero, pues Eva entendió bien, era solo el árbol que estaba en el medio del huerto, el árbol del bien y del mal, ¿verdad? Y Eva le dijo: porque Dios dijo que el día que comamos de él, vamos a morir. Y Satanás le dijo: no moriréis, no. Lo que Dios no quiere es que ustedes sean como él, ¿verdad? Y Satanás sigue con esa mentira, ¿verdad? Haciéndole creer a la gente que no es tan grave desobedecer a Dios, que no es tan grave pecar, ¿verdad? Que podemos pecar o que podemos ignorar la palabra de Dios y seguir, y que no va a haber consecuencias nunca. Hay gente huyéndole al Señor, hermano, andan corriendo y no entienden que se van a encontrar con Él tarde o temprano. Al final del camino todos vamos a comparecer ante el Señor, le vamos a ver un día. Y vamos a tener que dar cuentas, no importa que usted lo posponga, que no quiera pensar en eso. Es más, mientras más usted se aleja, más rápido está buscando su muerte, porque lejos de Dios lo que hay es muerte y destrucción. Pero con Él hay vida y paz. Entonces a veces nos alejamos y Dios nos deja y nos da rienda, ¿verdad? Y en especial a los jóvenes. Yo quiero hablarle a los jóvenes, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: alégrate, joven, en tu juventud. Eclesiastés 11:9, ¿verdad? Alégrate, joven. Hermano, el ser joven es hermoso. Yo todavía estoy joven, ¿verdad? Pero cuando estaba más joven. Hermano, hay que disfrutar la vida, pero en Dios, ¿verdad? Pero el Señor dice: alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Gózate, ¿verdad? Lo que hay que gozarse sanamente. Hay que gozarse en Dios, porque en realidad el verdadero gozo está en el Señor. Y dice: anda en los caminos de tu corazón. O sea, haz lo que tú quieras o lo que tu corazón te dicte, que es engañoso. Y sigue la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas un día te va a juzgar Dios. Un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y lo único que limpia nuestro caminar, hermanos, es la palabra del Señor.
El Señor dice en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y a veces Satanás quiere hacernos ver como que Dios es malo y que prohíbe mucho. Uy, el evangelio es un camino de prohibiciones. Yo no voy a esa iglesia, ahí prohíben mucho. Y no entendemos que todos esos mandamientos, o a lo que nosotros llamamos prohibiciones, son para nuestro bien. Amén. Son para evitarnos tantos errores, hermano. Yo le doy gracias al Señor que hoy puedo decir que Dios me libró de tantas cosas porque le conocí joven. Yo estoy en la iglesia desde los 9 años. Me convertí a los 14. Tuve un encuentro con Jesús a los 14. Y todavía estoy aquí, gloria a Dios, porque esto es lo mejor que hay. Pero vine al Señor para disfrutar al Señor. Porque en el Señor hay gozo, hay paz, hermano. Aquí es que está el verdadero gozo. Aquí se goza. Un gozo sano, un gozo que no te va a costar dinero. El gozo verdadero, el gozo que permanece, ¿verdad? Y si somos obedientes y atendemos a la palabra del Señor, nos vamos a evitar muchos errores y no nos vamos a lamentar. Hay jóvenes que Dios los está llamando y ellos como que están ahí, que sí, que no, el mundo les llama la atención y como que el mundo se ve bonito y brilla y todo eso es un espejismo, eso es un engaño del diablo. Hermanos, y algunos dejan al Señor en su juventud, eso se está viendo muy frecuente, que los jóvenes dejan al Señor, ¿verdad? Vienen mientras son pequeños a la iglesia y los traen su papá y su mamá, pero crecen y como que no sé, ¿verdad? Como que el mundo les llama la atención, se van a explorar. Yo le voy a decir una cosa a usted, yo nunca conocí el mundo ni lo quiero conocer, porque yo conocí algo mejor, algo mayor. Hermano, Cristo lo más grande que hay, es más que suficiente. Yo no necesito nada del mundo porque Él me ha llenado por completo. En Él estamos completos, dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Se van a probar, después le va mal por ahí y algunas veces vuelven, si Dios tiene misericordia, ¿verdad? Y los padres se mantienen orando, pero ya vienen con una vida arruinada muchas veces. Y destruido, lleno de problemas, hermano, venga ahora, sírvele al Señor ahora que usted tiene esa vida, ¿verdad? Que dedíquesela a Él, hónrele a Él y Él le va a honrar a usted, gloria al Señor. Pero la gente está haciéndole caso al enemigo, ¿verdad? Que no es tan grave pecar, no se van a morir nada. Mire, le voy a decir una cosa, la palabra de Dios se cumple, tarde o temprano se cumple, por más que usted la ignore. Y aquí dice este versículo que leímos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también ¿qué? Va a cosechar. Hermanos, nosotros somos los que nos engañamos muchas veces, ¿verdad? Hay personas que tratan de burlarse de Dios y eso es imposible. Nadie va a burlarse de Dios. Hay personas que han tratado de hacerlo y les ha ido muy mal. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso. Pero nos engañamos cuando pensamos que no es tan grave desobedecer, que puedo desobedecer a Dios, no hacer caso a la palabra y seguir bien. Y aparentemente todo está bien, nos engañamos, pensamos que Dios no va a actuar y tarde o temprano Dios va a actuar. Gloria al Señor. Él está tomando nota y un día daremos cuenta, como dije, ¿verdad? Nos engañamos cuando pensamos que vamos a pecar y no vamos a ver las consecuencias de nuestros pecados. Déjeme decirle una cosa. Sí, Dios perdona y a veces, aunque hayamos pecado y caído lo más bajo, Dios perdona y Dios restaura, pero las consecuencias vienen. Las consecuencias hay que afrontarlas, amén. Y a veces queremos, ¿verdad? Como que Dios quita la consecuencia. No, eso es inevitable, eso va a estar ahí. Por eso es que hay que evitar esas cosas. Gloria al Señor. Nos engañamos cuando pensamos que solamente siendo oidores de la palabra, ¿verdad? Y no hacedores, Dios está agradado y como que nada va a pasar, ¿verdad? Y la Biblia dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Hay gente que cree que es cristiano y está engañado porque no dice servir a Cristo, pero no le obedece, no le sigue. Y el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y mis ovejas me siguen. Las que me siguen, seguir significa obedecer. Las que oyen mi voz son mis ovejas, las demás no son ovejas. Porque si usted tiene un pastor y no lo obedece, pues usted no es oveja de ese pastor. Gloria al Señor. Y la Biblia nos da unos ejemplos de personas que trataron de burlarse de Dios o que ignoraron ciertos mandamientos de Dios. Algunos no se vieron tan graves. El mismo de Adán y Eva, ¿verdad? Que comerse una fruta, eso no es tan grave, pero mira las consecuencias graves que trajo esa desobediencia. La Biblia nos habla de personas que quisieron burlarse de Dios, pero no pudieron, hermano. De nuestro Dios nadie se burla. Óigame, uno de ellos, le voy a mencionar uno de ellos en la Biblia llamado Acán. No sé cuántos saben quién es Acán aquí, han oído de él
en Josué capítulo 7, versículos 11 al 26. Este hombre llamado Acán era uno de los soldados de Israel, y cuando se iba a conquistar la ciudad de Jericó, Dios le dijo a Josué, no van a tomar nada de Jericó, esa ciudad está maldita, no toquen nada. Todo eso está maldito, ¿verdad? Y este hombre, Josué, dijo eso de parte de Dios. Él no creyó, porque hay gente que no cree cuando alguien habla en nombre de Dios, piensan que, ¿verdad? Si se predica la palabra, es la palabra, solo la estamos repitiendo. Pues Josué le dijo, miren, Dios dijo esto, le tenemos que dar 6 vueltas a la ciudad por 6 días y el último día damos 7 vueltas más. Dios le dio todas las instrucciones, ¿verdad? Y Dios dijo que cuando demos la última vuelta, gritemos y la ciudad va a caer, las murallas van a caer. Pero que cuando entremos, que no toquemos nada del anatema. Anatema significa maldito, no toquen nada, no se lleven nada. Y este hombre acá, ¿verdad? Se quiso pasar de listo. Cuando entran en Jericó, Jericó era una ciudad muy rica, él encontró por ahí un manto babilónico, ¿verdad? Una vestimenta de la aristocracia, cara, seguro, ¿verdad? 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Y Acán, pues aparentemente nadie lo estaba viendo. En complicidad con sus hijos dijo, bueno, vamos a agarrar esto, nadie se va a dar cuenta, Josué no se va a dar cuenta. Y era verdad, Josué no se dio cuenta. Y siguió la cosa y destruyeron Jericó y todo muy bien. Aparentemente Acán llevó su oro y su cosa, se lo puso en su tienda, le hizo un hoyo y lo enterró. Y allí nadie se daba cuenta, Josué no supo nada, pero había un Dios que lo estaba mirando todo. Qué ignorantes somos cuando pensamos que hacemos y deshacemos y que nadie nos está viendo. Y que no hay un Dios allá tomando nota de todo. ¿Y sabe qué? Cuando no nos arrepentimos, nos lo saca públicamente, allí nos avergüenza. Porque eso fue lo peor. Y sigue la cosa, después van a la segunda batalla y tuvieron una derrota, ¿verdad? Hermanos, murieron 36 soldados de Israel. Y Josué se postra y le dice, Señor, ¿qué pasa? Y el Señor le dijo, Israel ha pecado, hay anatema en medio del campamento. Hay alguien maldito en medio del campamento, trajo maldición al campamento. Y Dios le mostró quién era, tráete las tribus y te voy a ir mostrando. Y en la tribu de Judá estaba este hombre Acán. Dios lo descubre públicamente, hermanos. Sí, Dios le saca a la luz su pecado. Y aparentemente él como que, ay, sí, es verdad, pero no estaba arrepentido. Simplemente porque lo descubrieron fue que confesó el pecado. Hermanos, si por su pecado 36 hombres murieron, murió su familia y murió él. Por un simple pecadito de ignorar las órdenes de Dios. Luego está Sansón, ¿verdad? Sansón pensaba que no era tan grave buscarse una mujer que no fuera de su pueblo. Dios nos habla, no te unas en yugo desigual, no te busque a nadie de allá afuera. Si aquí adentro está la cosa terrible para buscar marido, imagínese allá afuera. Hermano, si aquí cuesta, que a veces no son todos genuinos, imagínese allá afuera. Y Sansón comenzó a jugar con el pecado, hermanos. Eso está en Jueces, capítulo 14, del 16. Sansón fue un muchacho cuyo nacimiento fue anunciado. Un muchacho separado para Dios desde su nacimiento. Sin embargo, no dio honor a Dios, aquel que le dio todos esos talentos, esos dones que él tenía, esa fuerza sobrenatural. Sansón era el Superman de su tiempo. Óigame, ese hombre acababa con medio mundo, tenía una fuerza descomunal, con una quijada de burro mató 1000 hombres. Y agarró en una ocasión y quitó las puertas de la ciudad que pesaban toneladas y se las tiró encima, o sea, y mataba, o sea, en nombre del Señor, ¿verdad? Peleando contra los enemigos de Israel, Dios lo usaba. Sin embargo, óigame, no apreció lo que Dios le dio y se puso a jugar con el pecado. Y se enamoró de una filistea, después se la mataron, se llevó una ramera, después Dalila, y jugando con el pecado, y Dalila por aquí, Dalila por allá. ¿Y usted sabe cómo terminó Sansón? Por enamoradizo. Por los ojos se lo sacaron. Y terminó muerto con los enemigos del pueblo de Dios, hermanos. Eso es lo que trae el pecado, el no atender, el no entender, ¿verdad?, las palabras del Señor. El rey Belsasar, este era un pagano. Este hombre quiso, hermanos, profanar los vasos del Señor, las cosas del templo. Quiso jugar con lo sagrado, quiso ensuciar las cosas del Señor. Hay gente que tienen en poco las cosas de Dios y muchas veces, ¿verdad?, podemos pararnos aquí sin temor, no tenemos ese cuidado, hermano. Dios tiene cuidado de sus cosas. Él sabe defenderse. Óigame, y él hizo una fiesta allí, invitó a toda su gente, como 1000 príncipes invitó. Y dice que trajo las copas del templo de Jerusalén y comenzó a tomar vino, a emborracharse. Allí estaba, dice que alegre por el vino.
Y en medio de la borrachera le apareció una mano sola escribiendo en la pared. Oye, una mano sola, cualquiera se le va a la borrachera. Dice que se le fue y comenzó a temblar, que las piernas le daban la una contra la otra. Una mano que le escribió una sentencia que decía, mene, mene, tekel uparsin. Y esa sentencia decía, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Dios te quitó el reino y se lo dio a los medos y a las persas y esta misma noche te mueres. Ay. Trajeron a Daniel para que le interpretara la escritura y se la interpretó, mire, y la misma noche, porque la palabra de Dios no cae a tierra, y hay de los que se burlan del Señor, Él sabe defenderse, Él solo se sabe defender. Óigame, esa misma noche lo mataron a este rey por profanar las cosas del Señor y burlarse del Señor. Pero hay una pareja más que por una simple mentirita blanca cayeron muertos. Ananías y Zafira, ¿verdad? Hechos capítulo 5. Se pusieron de acuerdo porque Dios estaba tocando a la gente en la iglesia primitiva y se estaban convirtiendo y Dios mismo tocaba a esa gente a traer ofrendas. Fíjese, yo creo en que Dios toca a la gente, no hay que manipular, no hay que estar forzando a la gente a dar, hermano, esto es algo espontáneo. Como decía ese versículo, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, no porque te lo impongan, porque Dios ama al dador alegre. Y déjeme decirle que lo primero que Dios quiere de usted es su corazón, no es su dinero. El Señor no dice, dame, hijo mío, tu dinero. Él dice, dame tu corazón. Porque Él sabe que si el corazón es de Él, lo demás será de Él. Cuando usted le da el corazón a alguien, usted le da todo, hasta la vida. ¿Usted me entiende? Entonces, hoy en día los pastores se preocupan más en pedir dinero que en que la gente le dé el corazón a Dios. Hermano, si su corazón no es de Dios, no importa lo que usted dé. Hermano, lo que asegura nuestra salvación es que el corazón le pertenezca a Él. Gloria al Señor. Y esta pareja, pues viendo que todo el mundo traía ofrenda espontánea, había gente que traía todo lo que tenía. El Espíritu Santo tocando gente y lo ponía a los pies de los apóstoles y se repartía a los necesitados, pues querían como reconocimiento, ¿verdad? Y vendieron una propiedad en una cantidad, pero no la trajeron completa. Eso no es problema. Ellos hubieran dicho, mira, vendimos la propiedad en tanto y traemos la mitad o traemos lo que sea. Eso no es problema. Dios no lo estaba forzando a hacer nada. Ellos estaban haciendo eso porque querían. Pero el problema fue que mintieron. Dijeron que trajeron todo y no trajeron todo. Y se lo dijeron a Pedro. Y Pedro, pues, era un hombre. Sí, le mintieron a Pedro. Pero, hermano, el Espíritu Santo le mostró a Pedro que ellos estaban mintiendo. Y, lamentablemente, la sentencia fue muerte. Eso fue lo que el Espíritu hizo. No fue Pedro que los mató. Que tener cuidado, porque por ahí dicen que fue Pedro que mató. Oye, si Pedro había tenido ese poder. Pero dijo, ustedes mintieron al Espíritu Santo. ¿Cómo no tuvieron temor de mentir al Espíritu Santo de Dios? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba en Pedro. Y dice que Ananías cayó muerto allí. Primero vino él, lo enterraron, y después vino la mujer, le pasó lo mismo. Mintió y cayó muerta. Por algo tan sencillo, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Cuidado, hermanos, ¿verdad? Lo que nosotros tratamos de ocultar. Cuidado con doble vida. Sí, podemos ocultarnos de los hombres. Podemos ocultarnos de muchas personas, pero no de Dios. Cuidado con profanar las cosas sagradas. Cuidado, hermano. Tenemos que estar delante del Señor con temor reverente. Fíjese, le voy a hablar de algunas personas de este tiempo que también quisieron burlarse de Dios, pero terminaron muy mal. Uno de ellos, no voy a hablar de muchos, pero uno de ellos, el famoso cantante del grupo de los Beatles, ¿verdad? Esto fue en los años 1966, por ahí, un hombre llamado John Lennon. Era muy famoso, John Lennon. Amén. Él dijo en una ocasión, él dijo estas palabras. Él no creía en el Señor, en Jesús. Él dijo, el cristianismo desaparecerá. Las enseñanzas de Jesús son muy simples. Hoy los Beatles son más famosos que Jesucristo. Eso lo dijo en el 1966 y poco tiempo después le dieron 6 balazos y murió. Marilyn Monroe, un evangelista americano, fue y le presentó el evangelio. Y ella le respondió, yo no necesito a su Jesús. Una semana después fue encontrada muerta en su apartamento. Tancredo Neves, un político en Brasil, en el año 1985, dijo estas palabras. Él estaba corriendo para la presidencia y él dijo, si yo logro conseguir los 500,000 votos que necesito de mi partido para ganar la presidencia de Brasil, ni Dios podrá evitar que yo sea presidente. Y sí, él logró los votos de su partido, él ganó la presidencia de Brasil
pero murió el día antes de tomar el cargo. Murió repentinamente. Óigame, el constructor del Titanic, que tanto lo hemos oído, ¿verdad? El constructor de ese barco llamado Titanic. Titanic significa fuerte, invencible. Este hombre le preguntaron en una ocasión qué tan seguro es su barco. Y él dijo, ese barco ni Dios lo hunde. Ya metió la pata. Ese barco es inundible, ni Dios lo puede hundir. Y todos sabemos la historia, cómo Dios no tuvo ni que meterse ahí, mandó un témpano de hielo que se le pusiera en el medio. Un pedazo de hielo hizo hundir al Titanic. De las 2.228 personas que viajaban en el Titanic, ni siquiera las 1.200 que cabían en los botes salvavidas se salvaron. Y se murió también el constructor que iba ahí. Ese ha sido el mayor naufragio de la historia. O sea, la mayor pérdida de vidas en alta mar. Y un ejemplo último que les voy a dar. Unos jóvenes que iban a una fiesta, iban a una fiesta en Campinas, Brasil, en el 2005. Eran unos jóvenes, ¿verdad?, que iban de party. Iban a recoger la última joven a su casa. Y cuando la muchacha va saliendo, la mamá le dice, vaya con Dios, mi hija. Y ella dijo, si Dios va a ir con nosotros, tendrá que irse en el baúl porque el carro está lleno. Usted sabe lo que es el baúl, el maletero, el trunk, ¿verdad? Así dijo y se fue. Un rato más tarde, el carro tuvo un accidente horrible. Quedó desbaratado, los jóvenes muertos. Pero lo más impresionante de todo esto fue que el baúl quedó intacto. Cuando abren el baúl, hay una canasta con 33 huevos y ninguno se rompió. Si Dios iba en el baúl, cuidó muy bien de esos huevos. Allí lo pusieron, pues allí se quedó. Pero ¿dónde estaban esos jóvenes? Todos murieron. Tengamos cuidado, hermanos, de pensar, ¿verdad?, de que podemos desafiar a Dios y salir bien. El rey Nabucodonosor, en Daniel capítulo 4, cuando Dios lo llama a cuenta y le da un sueño, donde Dios dice que lo va a humillar, y Daniel le dice, mira, rey, yo te recomiendo que tú redimas tu pecado, que te arrepientas. ¿Por qué? ¿Verdad? No quisiéramos que ese sueño se cumple. Se quedó así. Fue indiferente a lo que Dios le mostró, no hizo nada, no tomó acción. A veces Dios habla y nosotros igual, como que nada va a pasar. Hermanos, al año, él está muy tranquilo cogiendo fresco en su palacio y él dice, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi majestad. Hablando esas palabras, se cumple la sentencia. Y la sentencia era que lo iban a echar de entre los hombres, que lo iban a volver como un animal, que lo iban a poner a vivir en el monte por 7 años, que le crecieron las uñas que parecía un buey, hermano. Y le creció escama y de todo. El Señor lo volvió loco por 7 años hasta que reconociera quién gobernaba sobre su reino. Hasta que él reconociera que el Altísimo gobierna y que él pone en el reino de los hombres a quien él quiere, hermanos. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta va a ser humillado por el Señor. Por eso es que es mejor venir, ¿verdad?, humilladito, ahí tranquilo, humillarse. Tener temor, hermano, de las palabras cuando Dios habla. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas el corazón. Oyes y no actúas, tarde o temprano Dios obrará. Dios tendrá que actuar. Si no actúas tú, va a actuar Dios. Uno de los dos va a actuar. Y cuando Él actúa, cuando nos quedamos en esa desobediencia, lo único que viene es el juicio de Dios. Dice la palabra, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. No podemos estar sembrando para la carne y pensar que vamos a cosechar bendición de Dios. Es como la persona que vive comiendo comida chatarra y cree que va a tener una muy buena salud. Tarde o temprano eso le va a perjudicar. Quizás en el momento usted está joven y sigue comiendo comida chatarra y uno le dice, miren, dejen esa comida. Después cuando vienen todas las enfermedades, alta presión, diabetes, enfermedad del corazón, ay hermano, oren por mí. Bueno, vamos a orar, pero cambia tu forma de comer. O si no, vienen a cuidar la salud cuando ya están viejos y llenos de enfermedad. Ahora sí se van a cuidar cuando le detectan todas las enfermedades del mundo. Ahora vamos hay que ponerse a dieta. Hay que chequear. Bueno, hubieras evitado esas cosas. Es de sabios poner atención al consejo. Entonces no podemos pensar que estamos sembrando para la carne y vamos a cosechar bendición de Dios. No puede ser, hermano. Ahora, ¿qué es sembrar para la carne? ¿Qué es eso, verdad? Ustedes saben que nosotros tenemos un cuerpo de carne, ¿verdad? De carne y hueso, como decía un predicador, algunos tienen más hueso que carne y otros más carne que hueso, pero somos de carne y hueso. Pero también, ¿verdad? Somos un espíritu y somos un alma.
somos trinos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Tenemos 2 partes espirituales y una física. El problema es que el hombre atiende más la física que la espiritual, cuando tiene 2 espirituales. Tienes un espíritu que necesita comunión con Dios, que se muere si no tiene comunión con Dios. Ese espíritu, ese aliento de vida que Dios puso en nosotros, que por eso Dios lo puso y es lo que quiere tener contacto con Dios. Por eso es que el hombre sabe que hay un Dios, aunque no sepa quién es, aunque lo represente como él cree que es, pero sabe que hay un Dios, que hay un ser soberano. Y él siempre busca a quien adorar, el hombre, ¿verdad? Pero la Biblia nos muestra quién es ese Dios. Aquí se nos muestra la verdad de ese Dios, porque el hombre adora a Dios a su manera, porque sabe en su intuición que hay un Dios, pero no sabe cómo adorarlo ni sabe quién es muchas veces. Pero aquí está revelado quién es Dios y cómo Él quiere que se le adore, ¿verdad? En espíritu y en verdad, dice la Biblia. En verdad significa que lo adores conforme a su palabra, conforme a la verdad que Él ha revelado, no como a tu imaginación, ¿verdad? Entonces, nosotros también, ¿verdad? Somos alma y espíritu, como decía, ¿verdad? Y tenemos que alimentar nuestro ser espiritual. El alma y el espíritu necesitan a Dios. Necesitan su palabra. Por eso dijo el Señor, no solo de pan físico vive el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la... O sea, no solamente este cuerpo se debe alimentar, sino que hay un alma, un ser interior que necesita alimento. Y por eso es que usted ve que anda vacío, anda desesperado, anda buscando algo, paz, gozo. No lo encuentra. ¿Por qué? Porque no se alimenta de Dios, porque no ha conocido la fuente de donde vino. El único que satisface el alma es Dios, porque Él fue el que la creó. Gloria al Señor. Entonces, sembrar para la carne es solamente ocuparnos de todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con lo terrenal. La Biblia dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, piensan en todo lo que tiene que ver con lo cotidiano, no necesariamente lo malo nada más. Todo lo cotidiano, ¿verdad? Las cosas normales de la vida, el buscar la comida, el buscar el trabajo. Amén. Esas son cosas que necesitamos, pero no podemos ponerlas como prioridad. Porque Jesús dijo, no solo de pan vives. No es de pan material. Tú tienes un ser espiritual que necesita ser alimentado. Entonces, la Biblia dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Sembrar para la carne es solo pensar, buscar y ocuparse en los deseos de la carne. Solo buscar lo terrenal. Pensar, dice la Biblia también en Romanos 8:6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Siempre nos da, ¿verdad?, el contraste, la diferencia. Tú quieres solo lo de la carne, sabes que el que siembra para la carne, ¿qué va a cosechar? Corrupción, destrucción, muerte, o sea, muerte, separación de Dios, destrucción, condenación, si solo persistimos en buscar las cosas de la carne. Dice la Biblia en Romanos 8:7 que los designios de la carne o las intenciones de la carne no pueden agradar a Dios, son enemistad contra Dios, están en contra de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, los que viven según la carne, que dice, no pueden agradar a Dios. Si vivimos solamente de acuerdo a lo terrenal, buscando lo terrenal, no vamos a agradar a Dios. Tenemos un espíritu dentro de nosotros que necesita del Señor, ¿verdad? Y está ese contraste, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Ahora, ¿qué es ocuparse del espíritu y de las cosas del espíritu? Si ustedes se dan cuenta, ahí la palabra espíritu está en mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? Se refiere a nosotros buscarle a Él, porque Él es que llena nuestras vidas, ¿verdad? Sembrar en el espíritu entonces es lo contrario de pensar de sembrar en la carne. Es pensar, buscar y ocuparse en las cosas del espíritu. Amén, en las cosas espirituales, las cosas de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros nos ocupamos en las cosas del espíritu? Ok, ¿qué cosas hacemos que alimentan nuestro espíritu? Esa sería la palabra. Hay gente, hermano, muy, no quiero decirla, muy bien alimentado en la carne, ¿eh? Muy bien alimentado, óigame, que ya tiene que ponerse a dieta en la carne. Pero el espíritu se está muriendo, está enclenque, está desnutrido, hermano. Está a gritos pidiéndole a usted que usted lo alimente. Y trata a veces de alimentarlo con otras cosas en vez de buscar lo que realmente llena, ¿verdad? Entonces, sembrar en el espíritu, hermano, es buscar lo espiritual. ¿Y cuáles cosas son nuestro alimento espiritual? La palabra del Señor. Amén. Esta palabra es un alimento para el alma. Ahora, el problema es que si algunos comieran físicamente como comen palabra, se hubieran muerto ya físicamente. Hay gente que lee la Biblia una vez a la semana. Cuando viene a la iglesia es que tiene contacto con la palabra. Si usted es de la persona que tiene el hábito de leerla a diario, amén. Dios lo bendiga, siga adelante. Debemos
leer la Biblia diariamente. Así como comemos diariamente lo físico, así usted también coma diariamente lo espiritual. Amén, porque lo necesita. Usted necesita a Dios diariamente. Amén, no es el domingo solamente, no es algún día, es todos los días que le necesitamos. Entonces, nosotros necesitamos comer esta palabra diariamente. Dice en Juan 6:63, Jesús hablando de su palabra, dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Gloria al Señor. ¿Qué otra cosa alimenta nuestro espíritu? La oración. Amén, la oración, el buscar a Dios, eso hace que el Espíritu Santo se incremente en nosotros y que la carne se haga pequeña, que así debe de ser. La carne debe menguar, el Espíritu debe aumentar. Gloria a Jesús. El ayuno, ¿verdad? Eso nos acerca más a Dios, ¿verdad? Y nos hace someter esta carne. Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia que los que viven según la carne van a cosechar según la carne. No podemos pensar que si buscamos las cosas de la carne, vamos a cosechar cosas espirituales. Entiéndame esto. Si usted no hace un alto en su vida y se detiene a buscar a Dios, no va a pretender que Dios le va a bendecir y que va a estar cosechando todas esas bendiciones espirituales. En su misericordia, Dios nos bendice con cosas que ni merecemos, pero la salvación, hermanos, óigame, nosotros tenemos que detenernos en esta vida y buscar a Dios y sembrar para lo eterno si queremos ser salvos. Es como la gente que se pasa la vida lejos de Dios y después que se muere, dicen los religiosos que Dios acoja en su santo seno el alma de tal persona que nunca se acordó de Dios, pero ahora Dios tiene que acogerlo. Hermanos, si no buscamos a Dios, si nos olvidamos de Él, no pretendamos que Él nos va a favorecer y que Él nos va a salvar en aquel día. Hay que buscarle a tiempo, amén. Hay que buscarle mientras puede ser hallado. Y yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿qué clase de cosecha queremos? Amén. ¿Qué clase de cosecha quiere usted? ¿Usted quiere cosechar muerte o quiere cosechar vida y paz? ¿Verdad? ¿Qué queremos cosechar? Yo quiero vida y paz. Yo no quiero cosechar muerte. Muerte ahí significa separación de Dios, muerte física, condenación, todo lo malo. Porque la muerte pues es de tres clases, muerte espiritual, física y eterna, ¿verdad? La espiritual es la separación de Dios, aunque estamos vivos en la carne, estamos muertos en el espíritu. Lejos de Dios, la muerte física tarde o temprano y la condenación, que es lo más terrible después de la muerte física, ¿verdad? Pero, ¿qué queremos cosechar? Yo quiero cosechar vida y paz. Ahora, ¿estoy sembrando yo para el espíritu? La pregunta es, ¿qué estamos sembrando? Entonces, vamos a ver qué cosecha tendremos. Entiende, hermano, que si usted no siembra para el espíritu, no va a pretender cosechar para el espíritu. No sé si me entiende. ¿Me entiende? Entonces, si usted va para el sur, no va a llegar al norte. ¿Me entiende? Entonces, si queremos cosechar lo espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Sembrar lo espiritual. Amén. Sembrar lo espiritual. Gloria al Señor. ¿Y qué es sembrar lo espiritual? Pues buscar lo espiritual. Ocuparnos en las cosas del espíritu. Pensar en las cosas del espíritu. ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando usted se levanta en la mañana? Hay gente que lo que piensa es que voy a comer hoy, desde que abrieron los ojos. Gracias, Señor, por un día. ¿Qué voy a comer? No, hermano. No solo de pan vive el hombre. Hay que pensar, gracias, Señor, estoy vivo por tu misericordia. En este día te necesito más que nunca, Señor. Mira cualquier cosa que el enemigo ponga en mi camino. Padre, toma control, quita todo estorbo. Sé tú delante de mí, endereza mi camino, guíame. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Es a Él que necesitamos. Tenemos un enemigo que siempre está tramando cómo destruirnos. Tenemos que prepararnos a tiempo, amén. Pero termino con estas palabras. Nuevamente repito, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Corrupción ahí es destrucción, muerte, se corrompe, se muere. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida y paz. Yo no sé usted, pero yo quiero vida y paz. Vida eterna. Y esa vida eterna solamente está en el Señor Jesús. Es el único que da vida eterna. Amén. Pero hay que, amén, entregar nuestro corazón. Gloria a Jesús. Tenemos que rendirnos a Él con todo nuestro ser. Que no tengamos el final trágico de estas vidas. Que ignoraron a Dios, que ignoraron sus mandamientos, como Sansón, como Acán, que eran del pueblo de Israel. Ignoraron al Señor, hubieron paganos, pero esta gente conocía la ley de Dios, la ignoró y pensó que les iba a ir bien. Hermano,
Dios no tendrá por inocente al culpable y todo aquel que, hermano, que no atienda a sus mandamientos pagará las consecuencias. Pero Dios quiere salvar, Dios quiere perdonar, amén. Si usted se arrepiente, le busca a tiempo, Él le salva. Él tiene misericordia y Él dice en su palabra, vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. No importa tu pecado, si es rojo, si es negro, no importa, Él los emblanquece. Pero hay que humillarse, hay que arrepentirse. Gloria al Señor. Yo quiero segar para el Espíritu. Yo quiero ser buena tierra para el Señor. Entonces yo le invito a que usted en este mes proponga, hermanos, sacar tiempo para el Señor. No solamente de venir a la iglesia acá, ¿verdad? En su casa. Que usted proponga, amén, segar para lo espiritual. Gloria al Señor. Sembrar para lo espiritual para poder segar para lo espiritual. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Amén. Póngase de pie en este día. Le damos gracias al Señor por su palabra. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Señor nos ayude verdaderamente a obedecerle. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Oímos la palabra del Señor en este día y sabemos, ¿verdad?, que debemos poner atención a esa palabra. Y si aquí hay alguna vida, bendito el Señor, que todavía no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Amén. Siempre digo, religión no salva. Ninguna religión salva, el que salva es Cristo. Pero hay que confesarle, hay que reconocerle. Jesús dijo que el que le confiesa delante de su Padre, Él también le confiesa. Gloria a Jesús. El que le confiesa delante de los hombres, Jesús le confiesa delante de su Padre en el cielo. Gloria al Señor. Dios nos vive advirtiendo, jóvenes, ¿verdad?, que nosotros pongamos atención a esa palabra, a que nosotros ahora, ¿verdad?, que estamos bien, que no hemos todavía tomado caminos equivocados y erróneos, que pongamos atención. Si oyereis hoy la voz de Dios, no endurezcas el corazón. Gloria a Jesús. Si alguien quiere la oración, el altar está abierto y oramos. Bendito Jesús. Voy a dar unos minutitos. Si no, hacemos una oración conjunta. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Dios es bueno.